¿Se está viendo? Sí, pues presento a Matías, que nos va a hablar de romanticismo, realismo y naturalismo, algunas voces del ámbito literario y social y su plasmación en el DRAE. Matías es de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad de Barcelona. Bien, me han dicho por el pinganillo que vamos mal de tiempo, por tanto ya empiezo directamente. Antes hemos escuchado la comunicación tan interesante de Carmen Marimón sobre el tratamiento, que también ideológico, de los términos lingüísticos y también metalingüísticos. Y continuaremos un poco esta línea de nuestra comunicación en la que hablaremos de las corrientes filosófico-literarias y también sociales del romanticismo, del realismo y del naturalismo, y evidentemente su acogida y plasmación o no. Ya veremos en los diccionarios académicos coetáneos y también posteriores. Sobre todo, como todas estas jornadas, nos centraremos en la 11ª, la 12ª y la 13ª edición, y no voy a repetir los años. Bien, es un trabajo que, por otro lado, también continúa el estudio publicado en nuestro monográfico que hicimos con el grupo de investigación de la revista ILUA, donde hablamos sobre la acogida de términos acerca de lo nacional y lo liberal, el nacionalismo y liberalismo, en la primera mitad del siglo XIX. Bien. Por lo que se refiere al índice, al contenido de nuestra comunicación, empezaremos con un breve repaso de la historia de la España del siglo XIX, que está, como también el título de estas jornadas, a caballo entre las evoluciones y las revoluciones. Después hacemos un pequeño intento de cronología del romanticismo, del realismo y del naturalismo, tanto en España como también en Francia y muy parcialmente en Alemania, que es donde nacen estos movimientos. Me voy a saltar seguramente el paso de la lexicografía académica del siglo XIX, la periodización, porque hemos hablado de ello muchas veces en estas jornadas. La lexicografía no académica del siglo XIX, sobre todo las obras publicadas en Francia, que son las influencias de donde llegan el romanticismo y el naturalismo, sobre todo. Un pequeño repaso, los prólogos de las ediciones del 69, 84 y 99, para ver si hace referencia a algo literario, filosófico, como el realismo, el naturalismo y el romanticismo. Planteamos una mini hipótesis de trabajo, analizamos lo romántico, lo real y lo natural y presentaremos unas pequeñas conclusiones. ¿Por qué pues, consideramos necesario contextualizar, tanto social como filosófica o políticamente, el siglo de nuestras 3 ediciones? Y lo queremos hacer con las palabras de Niederé en el año 2001, quien quiere llamar, y nosotros queremos llamar la atención al hecho de que la historia de la lingüística, en este caso de los diccionarios, de una época no se escribe exhaustivamente al hablar solo de las influencias de tal escuela sobre otra, o de la dependencia de tal maestro de gramática de otro colega, sino que de vez en cuando, por lo menos, hay que hacer referencia también al contexto social en que nacen las obras estudiadas. ¿Vale? De ahí que convenga, según nuestro parecer, un breve recordatorio sobre las evoluciones y revoluciones decimonónicas, que son, como también lo son, el nacionalismo y el liberalismo, o lo romántico, lo real y lo natural, consecuencia claramente directa y también indirecta de la Revolución Francesa. Podríamos decir, pues, sin entrar en detalle de las fechas que todos conocemos, que el siglo XIX es el siglo de la lucha entre el antiguo régimen contra las fuerzas liberales. ¿Vale? Lo que está ahí en negrita es el reinado de Isabel II, que, hablando de revoluciones, acabó con la Revolución Gloriosa en el año 1868 y cobra especial interés, según nuestro parecer, ya que los años de su reinado marcan el inicio y el fin del movimiento literario de romanticismo. No quiero entrar ahora en el debate si un movimiento tiene inicio o fin, pero por lo menos es el consenso al cual han llegado las personas que entienden el tema más que yo. ¿Vale? En concreto, en el siguiente cuadro que vemos ahora, vemos una cronología que siempre es arbitraria, pero siempre consensuada, de 3 de las ideas centrales del siglo XIX, que son lo romántico, lo real y lo natural. ¿Vale? Y que llevarán al desarrollo de las vertientes filosóficas y literarias del romanticismo, del realismo y del naturalismo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Tenemos a la izquierda el romanticismo en Francia y a la derecha tenemos el romanticismo, el realismo y el naturalismo en España, y se ve claramente que el romanticismo es el paréntesis post-fernandino, o sea, con Isabel II, y acaba el 68, cuando empieza supuestamente el realismo, y el realismo es el que genera también el naturalismo a partir del 83.
¿vale? Aquí en la izquierda también ven Deutschland, Alemania, donde nace el romanticismo, en este caso, a finales del siglo XVIII. Aquí, aunque ya hemos hablado de este tema en varias ocasiones, simplemente queremos decir que los dos grandes cortes de la lexicografía académica del siglo XIX son entre el 1803 y el 1817, que es cuando deja entra en la quinta edición la gran influencia de autoridades, y las tres ediciones posteriores del 69, del 84, no 44, perdón, y del 99. ¿Vale? Abajo tenemos la cita de Clavería del año 2016, que todos conocemos. Bien. Paralelamente a la lexicografía académica, se fueron confeccionando y editando en las palabras de Quillis del año 2016. El siglo XIX es un espacio privilegiado por la investigación historiográfica que ha propiciado un exhaustivo conocimiento de la actividad lexicográfica de la academia. Y sin duda se trata del siglo XIX, del siglo de oro de la lexicografía española. También porque otro aspecto fundamental de la lexicografía decimonónica radica en el final del monopolio lexicográfico de la academia. Bien, aquí tenemos 4 obras importantes no académicas, en palabras de Seco, y extraacadémicas, en palabras de Azorín, del siglo XIX, y que además las 4 obras, 3 de ellas, fueron hechas en el exilio francés. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos sobre todo el Nuevo Diccionario de Lengua Castellana de Salvat, el Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de Lengua Española de Domínguez, y el Diccionario Enciclopédico de Lengua Castellana de Cerolo y otros. Bien. Si ponemos en contexto las corrientes literarias, los diccionarios, podríamos resumirlo de la siguiente manera. En el eje de arriba se plasma la cronología consensuada de las corrientes literarias, y en el de abajo las obras lexicográficas más destacadas de la misma época. Vemos pues como las obras de Salvat, Domínguez, la de la editorial Gaspar y Roch y el DRAE de 1852 coinciden con la época romántica, mientras que la 11ª, la 12ª y la 13ª edición de DRAE y el Diccionario Enciclopédico de Cerolo de 1895 coinciden con el inicio de la época del realismo y a grandes rasgos con el final de la época naturalista, antes del inicio de las corrientes vanguardistas en toda Europa a partir de 1900. ¿No? Asimismo, hemos querido consultar los prólogos de los 3 diccionarios académicos objeto de estudio para ver si hacían mención a alguna de las ideas filosóficas o literarias de su época. El DRAE de 1884, según se señala en el prólogo, y como también señalan Garriga, Buenafuentes y Prat, incrementa notablemente el número de vocablos respecto a su predecesor, como todos sabemos. Y que solo las voces, el aumento de la letra A, por ejemplo, de esta edición es de 711 formas, y que supone la mitad de todo el aumento que puede haber, por ejemplo, en la 5ª edición de DRAE de 1817. Bien, es muy significativo en esta 12ª edición el aumento de voces científico-técnicas, como también se plasma en el prólogo, que es fruto en parte también de la colaboración con las academias de ciencias exactas, físicas, naturales y de medicina. ¿Vale? La incorporación de nuevos vocablos y acepciones también es uno de los rasgos destacables de la 13ª edición de 1899, pero en menor medida. Y a pesar de la labor de introducción de nuevos vocablos y acepciones en la incorporación, la única referencia al lenguaje literario en concreto se encuentra en el prólogo del DRAE de 1874, y tenemos aquí la cita, ¿vale? Que es así. En palabras, acepciones y frases del lenguaje literario y vulgar es también más copiosa que otra ninguna de la presente edición, donde los artículos nuevos se cuentan por miles y por decenas de millares de adiciones y enmiendas hechas en los antiguos. Está hablando de lenguaje literario, pero no tanto de terminología literaria, que no es exactamente lo mismo. Bien, y es que, como ya hemos oído durante estas jornadas, los 3 diccionarios se centraron sobre todo en términos procedentes de los lenguajes científico-técnicos stricto sensu, ¿no? Acorde con los avances tecnológicos e industriales de la época. Teniendo en cuenta todo lo que los datos que hemos aportado hasta ahora, hemos planteado una hipótesis de trabajo que parte de la idea de una incorporación paulatina de entradas y acepciones referentes a estas 3 corrientes en las 3 ediciones de DRAE estudiadas,
y que también puede haber una probable influencia o incorporación anterior en las obras no académicas, sobre todo por su exilio francés y la influencia del mundo gálico. Metodológicamente presentaremos a continuación las voces referentes al romántico, lo real y lo natural, por su orden cronológico, y el tratamiento correspondiente que recibieron tales términos en la lexicografía académica y también no académica de su época. Empezamos con lo romántico. Sabemos que el origen del romanticismo se halla en la Alemania del siglo XVIII y, a pesar de que dicha corriente literaria se propagó por toda Europa, el romanticismo español fue breve y tardío. Podemos delimitarlo, como antes hemos dicho, más o menos a finales de los años 20 y finales de los años 60 o principios de los años 30, que es la época de Isabel, ¿no? Para nuestro estudio, romanticismo romántico, y tomando como referencia el diccionario de lengua española, en la acepción 1 de la voz de romanticismo, el movimiento cultural que se desarrolla en Europa desde fines del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX, y que, en oposición al neoclasicismo, exalta la libertad creativa, la fantasía y los sentimientos. Por lo que se refiere a lo romántico, también hemos tomado como referencia el diccionario de lengua española, y sobre todo, aparte del adjetivo relativo y perteneciente o relativo al romanticismo, también nos interesa especialmente la tercera acepción, la de sentimental, generoso y soñador, que por frecuencia, si fuera un diccionario hecho por un criterio de frecuencia, tendría que estar en primera posición y no en la tercera. Miramos, pues, lo romántico. Bien. Aquí vemos el primero en documentar ambas voces en su labor de adicionador, Salvá, quien define la voz romanticismo como el sistema de los que se apartan en las composiciones literarias de las reglas seguidas por los clásicos griegos y latinos. Y romántico, también un neologismo, como él mismo indica en su diccionario, se aplica al escritor que sigue estas doctrinas. ¿De acuerdo? Por otro lado, también tenemos una segunda excepción en el diccionario de Salvá, que es el que en sus hábitos se aparta de lo que hacen los demás, a veces hasta con extravagancia, que podría ser como una especie de contexto puente entre lo literario y lo generoso sentimental que tenemos ahora. Bien, ¿por qué no nos sorprende que esté en Salvá? Porque justo desde el exilio francés, él incluso tenía antes las influencias del romanticismo alemán en Francia, antes que este pasara a España, ¿no? Entonces, aquí tenemos algo que sí que nos ha parecido, nos ha sorprendido, porque ya se acogen ambas voces en el grado de 1852 y no solo en 1869. Por lo tanto, tenemos la 10ª edición de Brahe de 52. Y recordemos previamente que esta edición de Brahe, la 10ª, se caracteriza por su especial atención hacia las informaciones gramaticales y también por su especial atención a las voces y acepciones relacionadas con la administración pública, el comercio y la industria. Así por lo menos lo advierte en el mismo prólogo, pero no con acepciones nuevas de corrientes filosóficas, de la historia del pensamiento y de la literatura. Bien, la edición del 52 define la voz del romanticismo como, lo vemos aquí, como escuela y sistemas literarios que proceden de las ideas y gustos de la Edad Media en contraposición a los que se derivan de la antigüedad clásica. Bien. Lo romántico lo define como novelesco y lo perteneciente al romanticismo y el que lo profesa. En el 69 no hay ningún cambio, ¿de acuerdo? Entonces, las modificaciones de la edición del 84, en cambio, son sustanciales. La definición es la siguiente: carácter de la literatura informada por el espíritu y gusto de la civilización cristiana, a diferencia del de la literatura grecorromana en la antigüedad gentil. Sistema de los escritores que no se ajustan en sus producciones a las reglas y preceptos observados en las obras que se tienen por clásicas y forman autoridad. También tenemos, por primera vez en el 84, las indicaciones etimológicas, que son de romántico, de romanticismo, y romántico de romance. Lo trata como si fuera una derivación intralingüística sobre la base romance. ¿De acuerdo? Bien. Los cambios del 85
84 al 99 son mínimos, ya que lo único que vemos que cambia es la remisión del adjetivo no a la voz novelesco, sino al término romanesco. Es interesante porque tanto en el 84 como en el 99, si entras en la entrada de romancesco, esta remite a su vez a novelesco. Por lo que es un cambio que resulta un tanto extraño. Aparte, este detalle que atañe a las remisiones dentro de la microestructura, las entradas no muestran ninguna diferencia. Por tanto, y aunque estos dos diccionarios que vemos aquí no sean el tema de nuestro estudio, cabe añadir que la acepción 4, sentimental, generoso, fantástico, y la etimología quizá en francés romantique de la voz no se incorporan hasta la década de 1925. La etimología, por último, se modifica en el año 1956 cuando se elimina el adverbio quizá. Este dato demuestra lo que ayer también explicaron Ana Paz y Gloria Clavería, que en las ediciones del 84 y 99 se hizo sobre todo hincapié en las etimologías españolas y que solo más tarde se fueron incorporando poco a poco etimologías o correcciones de las etimologías españolas y también procedentes de otras lenguas. Lo siguiente con lo real, lo que atañe al realismo, a pesar de considerarse dos movimientos literarios con ideales distintos, se origina dentro del romanticismo. En la década de los años 20 del siglo XIX ya podemos encontrar pinceladas realistas en la imitación de la naturaleza, en el detallismo de los novelistas en diferentes escenografías de múltiples obras románticas. ¿Vale? En España, sin embargo, no se considera el inicio de la época realista hasta el año 68. Tomamos como referencia, como lo hemos hecho en el caso del romántico, la tercera acepción de realismo que nos ofrece el RAE, el Diccionario de Lengua Española, ¿vale? Que es movimiento principalmente literario surgido en Francia a mediados del siglo XIX, que se caracteriza por la recreación fiel de la realidad observada. Por lo que se refiere a centrar en la realidad real y realmente, no hemos encontrado datos que susciten especial interés, ya que básicamente se llevan definiendo de manera más o menos igual desde autoridades. Por supuesto, tampoco hemos tenido en cuenta metodológicamente las entradas referentes al movimiento en apoyo a la monarquía, a los reyes, que sería un homónimo, de real de reyes, no de real de realidad. Y a pesar de que el inicio del realismo se sitúe, o por lo menos en eso están de acuerdo los críticos literarios, claro que en el año 1868 la corriente literaria artística no se recoge en los dos diccionarios académicos de los años 69 y 84, sino que después de que esta acepción se recogiera por primera vez en el Diccionario Enciclopédico de la Lengua Castellana en el año 1895, no es hasta la 13ª edición de DRAE, del 99, que aparece por primera vez en la lexicografía académica. Doctrina o sistema de los filósofos que atribuían realidad a las ideas generales. Y una segunda acepción, doctrina o sistema de los que en las obras artísticas, que es la que más nos interesa, o literarias, aspiran a copiar la naturaleza sin ninguna idealidad. Por último, voy ya con lo natural. Y me interesa especialmente la acepción tercera de DRAE de 2014, de la 23ª edición, que define la corriente literaria del siglo XIX que intensifica los caracteres de realismo inspirándose en la ciencia experimental y en la concepción determinista de las actitudes humanas. Sabemos que el naturalismo emerge en los años 70 del siglo XIX en Francia, sobre todo de la Manuel Zola, y hemos visto esta tercera acepción de DRAE, que es la que necesitamos para buscar metodológicamente los inicios. Bien. Aquí tenemos, que esto es interesante porque va un poco en la línea que antes ha comentado también Carmen Marimón, y cabe señalar que el sistema filosófico del naturalismo, que por primera vez se lo comenta en términos de Pando ya, a finales del siglo XVIII, y más tarde en los diccionarios también de Gaspar y Roche, en su primera aparición en la lexicografía académica en el DRAE se da en 1869, donde se define como error filosófico. Y justo eso es lo que antes ha dicho Carmen Marimón, ¿no? Que es parecido a lo que ella decía sobre los términos metalingüísticos de neologismo, que son vicio,
estas cuestiones. Pues el naturalismo es un error filosófico, que es un poco cuando buscamos la palabra Dios en los diccionarios. Al principio, la segunda acepción se define como una falsa deidad, con esa ideología que está detrás, y esta justo cambia en la 12ª, en la 12ª edición del 84, donde ya se quita el error y se pone el sistema filosófico que consiste, sin cometer ningún error en este caso, en atribuir todas las cosas a la naturaleza como primer principio. ¿Vale? O sea, el 84 es el punto de inflexión en la lexicografía académica, también en este caso, como señalan Garriga o Azorín. Bien. Aquí. En cuanto al movimiento literario, nacido en Francia, como ya hemos dicho, este se recoge, tal y como ya hemos visto en el caso del realismo literario, en el diccionario enciclopédico de Cerulo. Posiblemente o probablemente también por la influencia francesa de su exilio y del movimiento literario gestado de Francia. Bien. En este caso, también... en este caso, y al contrario del realismo, no se introduce en la 13ª edición de 1899, sino no es hasta la 15ª edición del 95, del 25, que la escuela literaria del siglo XIX, llamada naturalismo, tiene acogida en los diccionarios académicos. ¿Vale? Volvemos, pues, brevemente a nuestra hipótesis de partida, y esta se ha corroborado bastante con algunos pequeños matices. Por un lado, los tres movimientos estudiados se recogen efectivamente primero en la lexicografía no académica y a partir del DRAE de 1869 paulatinamente en los diccionarios académicos. Por otro lado, hay que decir que no esperábamos la incorporación tan tardía de las voces referentes al naturalismo en el DRAE en la 15ª edición de 1925. Además, cuestiones que hemos visto y que encajan casi con demasiada perfección con lo esperable. Así, la introducción y sobre todo la corrección de las informaciones etimológicas, de las etimologías procedentes de otras lenguas, se produce paulatinamente y con posterioridad a las ediciones estudiadas, o la definición altamente ideológica de la voz naturalismo, que desaparece en la edición del 84, que es más positivista, que tiene ese afán, ¿no? Y por último, solo me queda dar las gracias a los organizadores de este evento, me excluyo aquí, y a todos los que y todas las que telemáticamente nos acompañan.